Anda, alégrame el día. ¿Sabes de qué película es esta frase? Tanto si lo sabes como si no, alégrate el día y conoce prácticamente todo lo que hay que conocer sobre Clint Eastwood y su extensa filmografía. Tras años y años investigando y analizando sus obras, he reunido en este vídeo la revisión definitiva a su trayectoria, desde sus inicios hasta convertirse en la leyenda de Hollywood que es hoy en día, porque sigue activo con 95 añazos. En realidad, este vídeo es una revisión de un anterior trabajo mío, actualizado y mejorado. Prepárate, porque no todos los días se repasa la vida y la obra de un mito viviente. Hoy nos vamos a sumergir en las anécdotas más curiosas, en los secretos de rodaje que nunca imaginaste y en las claves que convirtieron a Clint Eastwood en una leyenda del cine. ¿Tienes una película de Clint Eastwood favorita? Déjamela en los comentarios, por favor, a ver cuál gana. Otra cosa, ya en 1970 un personaje suyo fue acusado de fascista. ¿Te puedes imaginar cuál era? ¿Qué haces, negro? Acción. Para hablar de la carrera de Clint Eastwood como cineasta en profundidad se necesitarían horas o incluso una serie de varios capítulos, en los que repasar detalladamente la gran cantidad de películas en las que Clint Eastwood aparece de una manera u otra. Pero yo recojo lo más interesante en bastante menos tiempo. Como diría el propio Clint Eastwood, no hay tiempo que perder. Al menos eso le dijo a Matt Damon cuando este quiso repetir una escena en Invictus. Clint se le acercó y le dijo: ¿de verdad le quieres hacer perder el tiempo a toda esta gente del equipo? Yo me aplico eso mismo y os traigo un repaso por su filmografía en poquito tiempo. Creo que se acaba de declarar la guerra. Este gran mago del cine ha creado auténticos clásicos como director, ha participado en otros tantos como actor y ha llevado a muchas películas muy buenas hasta categoría de obras maestras simplemente por aparecer en ellas. Los Baxter a un lado, los Rojo al otro y yo en medio. Hablamos de un tipo que ama el cine y todo lo que tiene que ver con él. Clint Eastwood quiere al cine tanto como el cine lo quiere a él, y este amor se hace presente cada vez que el actor sale en escena. La cámara le quiere tanto que con su sola presencia llena escena sin decir palabra alguna. ¿Quién es el dueño de esta pocilga? Sus inicios como actor están marcados para bien o para mal por su físico. Con su 1,93 m de estatura, el jovencísimo Clint Eastwood quedaba fuera de muchos papeles por ser demasiado alto. Pero también, y por contra, su porte atlético y su corte de galán le abrieron las puertas a un contrato en Hollywood, en el que para empezar su carrera cobraría $100 semanales por pequeños papeles y figuraciones en las producciones de la Universal Studios. Durante los años siguientes tiene apariciones sin importancia o de poco interés hasta que llega su oportunidad, la serie Rawhide, donde ya tendría un sueldo decente y una continuidad como actor aceptable, así como la posibilidad de coger una experiencia que por otra parte, y según algunos directores de la época, convenía adquirir. En 1963 llega la gran oportunidad de Clint Eastwood, protagonizar por un puñado de dólares. Curiosamente, ni él era la primera opción de Sergio Leone, ni la película era la primera opción de Clint Eastwood. Aún así, ambos se dirigen a España para trabajar juntos. Para Eastwood, lo más atractivo del proyecto era, además de los $15.000 del contrato y un Mercedes-Benz, la posibilidad de viajar a Europa. Con la muerte tenía un precio y después, con el bueno, el feo y el malo, su caché se dispara a $230.000. Y a eso hay que sumarle un 10% de la recaudación en taquilla. Al final, para sorpresa de muchos, el joven actor estaba ante un auténtico dineral. La trilogía del pistolero sin nombre o la trilogía del dólar acababan de nacer. Un ángel rubio que vela por él. Las anécdotas del rodaje de la famosa trilogía en España en Almería son interminables y famosísimas. Por ejemplo, Clint Eastwood no lavó el poncho que se utilizaba en la trilogía ni una sola vez. Sergio Leone y él no se entendían, hablaban con intérpretes, con mímica y con gestos básicos. Sergio Leone rodaba decenas de planos y a Eastwood esto le desesperaba. Él es famoso por hacer una sola toma como director en sus películas. Leone y él,
aunque nunca discutieron, estuvieron 20 años sin hablarse. Otra anécdota curiosa, por lo menos, es que Clint Eastwood se enamoró de los cangrejos con tomate, fíjate tú. Otra anécdota es que el famoso puente que se debía volar para una escena lo volaron por error cuando las cámaras no estaban grabando y tuvieron que reconstruirlo deprisa y corriendo con ayuda del ejército español en tiempo récord. Por cierto, el ejército español, además, colaboró con más de 5.000 soldados como extras en las escenas de las grandes batallas entre unionistas y confederados. Lee Van Cleef estaba borracho día sí y día también, hasta que Leone, cansado de la situación, llamó a la mujer de este para que Lee Van Cleef se controlase. Por otro lado, Clint Eastwood alucinaba, porque mientras estaba rodando, justo pegados a él, había gente jugando con un frisbee o haciendo una barbacoa, como pasando de todo. También es famoso el hecho de que Clint Eastwood casi le abre la cabeza con una pala a Eli Wallach en el final de la película. Luego también está la épica construcción del cementerio de Sand Hill, donde se rodó la mítica escena final y que es impresionante. Hace pocos años se estrenó un documental sobre la recuperación de este cementerio y su mantenimiento. Incluso una serie de seguidores de la película ha puesto en marcha una iniciativa para recuperarlo y puedes poner tu nombre en alguna de las tumbas, si así lo deseas. Como decía, Clint Eastwood y Leone terminaron la trilogía como buenamente pudieron. No dejaron de ser amigos, pero sí de hablarse prácticamente. Se respetaron muchísimo, pero ambos dijeron que nunca más. A pesar de todo, las 3 películas con Clint Eastwood encarnando al pistolero sin nombre son historia del cine. Fueron un éxito tremendo y para ambos fue la catapulta hacia el estrellato. Hay que decir que la grandiosidad de las películas fue acompañada por la inmensa genialidad de Ennio Morricone, que con su música puso a las películas en otro nivel. Recordemos que en los primeros 10 minutos del bueno, el feo y el malo no se dice ni una palabra y solamente se puede ver imagen y escuchar la música de Ennio Morricone. ¿Y no va a sonar la música para mí? Lo cual, desde luego, es por lo menos arriesgado. ¿Te imaginas algo así hoy en día, que la gente juzga un vídeo por los primeros 3 segundos? Arriesgado, ¿verdad? Por otro lado, Eli Wallach y Lee Van Cleef también bordan sus papeles, pero toda la repercusión de la película se la llevan Eastwood, Morricone y Sergio Leone. En el caso de Eastwood, la trilogía del dólar ya le abrirá las puertas a muchos papeles en categoría de estrella. Por ejemplo, la superproducción El desafío de las águilas, una película bélica en la que junto a Richard Burton intentan liberar a un general estadounidense capturado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. O la divertida aventura Dos mulas y una mujer, con la estrella del momento Shirley MacLaine, donde Clint Eastwood retoma su look de pistolero, sin afeitar, fumador de puros, un tipo que solo quiere beber, conseguir dinero y sobrevivir en tiempos difíciles. Esta es también su segunda película con Don Siegel, con quien ya había trabajado en La jungla humana y con quien emprenderá un proyecto arriesgado. En él, Clint Eastwood deja temporalmente su rol habitual de antihéroe con escrúpulos y se dedica a seducir a un grupo de jóvenes en una finca a la que llega enfermo. La película no tuvo el éxito esperado porque muestra a un Clint Eastwood poco habitual. Apenas hay acción y la trama se centra en la relación que puede establecer un hombre convaleciente con las mujeres de una casa, que además llevan bastante tiempo sin relacionarse con hombres. La película El seductor fue un fracaso en crítica y taquilla. Durante esa época, Clint Eastwood creó la productora que lo acompañará hasta el día de hoy, Malpaso, la cual le ha cosechado tantísimos éxitos. Además, películas como La jungla humana, Cometieron dos errores o el musical de La leyenda de la ciudad sin nombre lo consagran como una verdadera estrella, sin lugar a dudas, y como posiblemente el tipo más duro del cine estadounidense. En 1970 rueda otra cinta de corte bélico, Los violentos de Kelly, donde el pistolero sin nombre de Sergio Leone parece viajar en el tiempo para perseguir lingotes de oro, aunque esta vez ambientado durante la Segunda Guerra Mundial. Esta película, que se acerca a una parodia bélica llena de acidez, cuenta con Telly Savalas, Donald Sutherland y el propio Eastwood haciendo la guerra a su manera. Bajo la dirección de Brian Geoffrey Hutton, se convierte en un film casi antibélico de primera categoría. Justo en esa película, aquí en España, se empezaría a disfrutar del magnífico doblaje de Constantino Romero, ya que esta sería la primera vez
que el famoso actor de doblaje español prestaría su extraordinaria voz a un Clint Eastwood al que su voz le quedaba como un guante. Esa maravillosa voz lo acompañaría en 32 películas, dejando momentos realmente inolvidables. Yo he tenido el gusto, y aquí sí lo manifiesto, de seguir de cerca, muy de cerca, mirándole a los ojos y siguiendo sus labios, la carrera de Clint Eastwood desde prácticamente toda la vida. Y he podido apreciar cómo ha crecido como actor, como director. Creo que hablas por experiencia propia. ¿Qué quieres decir, cabrón de mierda? Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm, y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Sé lo que estás pensando. Si disparé las 6 balas o solo 5. En la década de los 70, Eastwood comienza a dar vida a su famosísimo Harry el Sucio, un policía que hace todo a su manera, sin importarle en absoluto las formas. Como él mismo dice, le llaman el sucio, porque los trabajos más sucios siempre se los mandan a él. Harry odia a todo el mundo, pero sobre todo a sus jefes y a la burocracia. Memorables son las conversaciones con superiores o con algunos criminales. Y sí, Harry Callahan fue acusado de fascista, racista y todo lo que termina en ista, nada más salir Harry el Sucio, por lo que a medida que fueron saliendo películas, el personaje fue suavizando un poco algunos comentarios, pero solo un poco, vaya. Preferiría decir gracias por un aumento de sueldo. Su amigo Don Siegel dirige la que sería la primera de 4 películas sobre este inspector cabreado con el mundo entero, con mucha mala leche y con un pistolón Magnum 44 que daba realmente miedo. Clint Eastwood vuelve a triunfar pistola en mano, dejando claro que lo suyo no son las películas de humor, terror o amor, al menos hasta ese momento. Eastwood se mueve como pez en el agua disparando a todo lo que se menea y reventando todo lo que se le pone por delante. Pero él mismo tiene otras inquietudes y quiere salir de ese estereotipo. Así decide filmar su primera película como director, Escalofrío en la noche, en la que interpreta a un locutor de radio acosado por una fan que se enamora perdidamente de la estrella radiofónica. Esta película es la única en la que vais a ver al tío Clint pasar miedo, porque Evelyn, a quien interpreta magistralmente Jessica Walter, se las hace pasar canutas de verdad. Ya apuntó maneras como director y además, el muy pillín se llevó a su amigo Don Siegel al rodaje, dándole un pequeño papel como camarero del bar que frecuenta el protagonista. Y es que nunca está de más tener al profe cerca por si te lías con los objetivos, la cámara o el plan de rodaje. Sus primeros minutos como director son esta introducción a la película acompañados de una maravillosa banda sonora. Durante los años 70, Eastwood dirigiría y protagonizaría varias películas como Infierno de cobardes y El fuera de la ley, que además es una de sus favoritas. También rodó Ruta suicida con Sondra Locke, con la que tendría un romance de varios años, llenos de altibajos y discusiones y reconciliaciones que darían para otra película. Pero esa es otra historia. En esos años también rodaría Licencia para matar. Esta última es uno de los pocos fracasos de Clint Eastwood, tanto en taquilla como en crítica. Además, dirigió Primavera en otoño. Ojo, porque el lado romántico de Clint Eastwood empezaba a asomar la cabecita. Y por si acaso, y para seguir ganando dinerito, seguía dando vida al viejo Harry Callahan en las secuelas Harry el Ejecutor y Harry el Fuerte, que ni decir tiene que serían un éxito asegurado. En los años 70 también protagonizaría Duro de pelar y La gran pelea, donde él y su mejor amigo, un orangután, recorren la América profunda con su camión. Además, ya de paso, se meten en peleas clandestinas contra algunos tarugos de la zona en busca de dinero fácil. Pese a lo inverosímil de los ingredientes, estas películas con Eastwood y un orangután como protagonistas fueron todo un éxito. Y aunque los críticos la destrozaron vilmente, las películas se defendieron muy dignamente en las salas de cine. Porque teniendo a Clint Eastwood repartiendo puñetazos a diestro y siniestro y con una película que se llamaba Duro de pelar, ¿qué querían los críticos? ¿Ganar a Clint Eastwood? Bah, venga hombre, ni de broma. Para cerrar la década de los 70, interpretaría a Frank Morris en una historia real sobre un preso de Alcatraz que consiguió escapar de la famosísima prisión. En la famosa cárcel de San Francisco sería la última vez que rodaría con su amigo Don Siegel,
Y por cierto, lo hicieron a lo grande como despedida, ya que la película es un thriller frío y oscuro, pero con mucho ritmo, apasionante y de perfecta factura. Ya en los primeros años 80 y conservando a algunos actores de sus anteriores películas, dirigiría Bronco Billy, que esta vez sí fue aclamada por la crítica, aunque paradójicamente se convirtió en un fracaso comercial mayor de lo que nadie pudiera imaginar. La historia del dueño de un circo venido a menos y sus aventuras recorriendo los Estados Unidos en busca del triunfo no convenció al público, pero dejaba claro que con esta película Eastwood se estaba formando, y mucho, como director, experimentando éxitos y fracasos a la vez que ganaba en dotes interpretativas. A mi juicio, lo que creo que aprende Clint Eastwood en esta época, con estos rodajes y estas películas, es a entender qué quiere el público y cómo quiere que se lo cuenten. Así se va forjando uno de los mejores directores, si no el mejor, de la historia del cine. Los años 80 serían para él una continuidad de dirigir e interpretar películas que se amoldaban a la ya consagrada figura de Clint Eastwood, ya fuese como policía, como por ejemplo en La cuerda floja, en la cual también hace de policía pero no de Harry Callahan, y en la que su personaje es un poco más turbio y de dudoso comportamiento moral, ya que el protagonista demuestra tener más en común con el asesino de lo que jamás se pudiera imaginar. Es un thriller psicológico muy interesante, de verdad que sí. También rueda con éxito como predicador pistolero en el western de éxito El jinete pálido. Eastwood seguía convirtiendo prácticamente en oro todo lo que tocaba. En 1983 se estrenaría la cuarta entrega de Harry Callahan. Y sí, justo en esta, y no antes ni después, el inspector de San Francisco soltó su mítica frase de «Anda, alégrame el día». Anda, alégrame el día. De este modo, y siendo totalmente imparable, llega a 1986, cuando rueda la ya mítica Sargento de Hierro, una cinta que el público aplaudió y convirtió en referencia del cine militar. Sin embargo, otra vez, la crítica no fue tan amable, al menos en aquella época. En España de esta película siguen siendo míticas muchas frases y conversaciones entre el sargento y sus soldados, en parte gracias al grandísimo Constantino Romero que bordó el doblaje del sargento. Su trabajo contribuyó a que la película alcanzara un estatus casi mítico al nivel de la famosísima La chaqueta metálica de Stanley Kubrick. Powers te va a enseñar cómo disciplinar a tus hombres. Webster, si un día Powers se para de repente, te encontrará detrás lamiéndole el culo. Definitivamente, en 1988 terminaría su relación con el personaje que, en buena parte, le había dado su extraordinaria fama, Harry Callahan. En esta última misión, Callahan se encarga de buscar al asesino de una serie de personas que figuran en una lista negra. En el reparto se podía ver también a un correcto Liam Neeson y un jovencísimo Jim Carrey, que comparten pantalla con Eastwood en el acto final de una saga fundamental en la historia del cine policíaco. Clint Eastwood es también un notable músico y ha creado muchas de las bandas sonoras de sus películas. Es un ferviente amante del jazz y de la música en general. Entre 1988 y 1992 dirigiría Bird, película biográfica sobre Charlie Parker y que, a pesar de su gran calidad cinematográfica e interpretativa, no logró conquistar a un público que, por aquel entonces, no mostraba demasiado interés por el jazz, o al menos por esta película. También en esa época lanzó Cadillac Rosa. Este es otro de los pocos tropiezos en la carrera de Clint Eastwood. Ni la crítica ni el público la alabaron. Y es cierto que, aunque a mí personalmente me gusta y me entretiene, representa uno de los grandes fallos de Eastwood. Si somos honestos, durante estos años parecía estar a la deriva, buscando un éxito al que aferrarse. Pero al mismo tiempo seguía haciendo un cine magnífico, quizá no con tanto éxito, pero magnífico. Corazón Negro, Cazador Blanco es un peliculón sobre John Huston y su manera de vivir durante el rodaje de La Reina de África, en la que se narra la pasión de Huston por la caza. Desde mi punto de vista, en esta película, Clint Eastwood demuestra lo gran director que ya era en esos momentos y la asombrosa capacidad que tenía para entretener como nadie, mientras cuenta la historia de otro director cuya obsesión es cazar, beber y pasarlo bien. Te equivocas, chico. No es un delito matar a un elefante.
Es un pecado matar a un elefante. Por eso quiero hacerlo más que ninguna otra cosa en este mundo. Después vendría El Principiante, que aunque no ofrecía nada realmente novedoso, entretenía y nos traía al Harry el sucio de siempre, aunque bajo otro nombre y algo más graciosete. Charlie Sheen le acompañaba en esta cinta, que además tiene el honor de ser la última película que Clint Eastwood rodó antes de Sin Perdón. Y es que, con Sin Perdón, Eastwood da un auténtico puñetazo sobre la mesa y dice: aquí estoy yo. Una película brutal, magistral, alabada tanto por público como por crítica. La fotografía es exquisita y las interpretaciones soberbias. Morgan Freeman, Jake Hammond y Richard Harris están a la altura de una dirección impecable. Desde el primer plano, la narrativa es precisa y el ritmo se construye de manera que la tensión y la expectativa mantienen al espectador completamente enganchado, sin pestañear. Eastwood demuestra un control absoluto, tanto detrás como delante de la cámara, llevando la historia hacia un desenlace que no decepciona a nadie, ni siquiera a los seguidores más acérrimos del cineasta. Como no podía ser de otra manera, la película arrasó en premios. Ganó el Oscar al mejor director y a la mejor película. Gene Hackman se llevó la estatuilla como actor secundario y también se reconoció el impecable montaje con otro Oscar. A sus 62 años, Clint Eastwood estaba más vivo que nunca, demostrando que su talento como actor y director seguía intacto y que, con Sin Perdón, consolidaba de manera definitiva su estatus de leyenda del cine contemporáneo. Lo que uno merece no tiene nada que ver con eso. Después del terremoto mediático y crítico que supuso Sin Perdón, Clint Eastwood estaba pletórico de sí mismo y encadenó éxito tras éxito. Esta vez se limitó a ejercer de actor protagonista, pero volvió a no fallar. Con En la línea de fuego, acompañado por un John Malkovich absolutamente espectacular, cuyo papel le valió un Oscar al mejor actor de reparto más que merecido. La cinta, que toma como telón de fondo el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, se coló en la lista de las películas más taquilleras del año 1993. Fue una demostración de que Eastwood, incluso sin dirigir, seguía siendo un imán en la pantalla. Prácticamente sin despeinarse, ese mismo año filmaría otra joya, Un mundo perfecto, con Kevin Costner como protagonista absoluto y Eastwood en el papel de un policía veterano que, como siempre, parecía sabérselas todas. La película resultó ser distinta a lo que estábamos acostumbrados con el genio cineasta. Aquí no había duelos en el desierto ni asesinos al acecho, sino una road movie con alma que exploraba la relación entre un fugitivo y un niño en un viaje tan tierno como trágico. Eastwood, desde la dirección, se alejaba de una acción pura y dura para entregarnos un relato más íntimo, lleno de matices, donde la violencia convivía con la inocencia infantil y la melancolía de fondo. Aunque en su estreno no arrasó en taquilla como otros títulos, con el tiempo se ha consolidado como una de las películas más infravaloradas de su carrera, demostrando que Eastwood, incluso cuando se apartaba de lo esperado, seguía marcando el camino. Y entonces llegó ese instante, casi milagroso, en el que Clint Eastwood, el eterno pistolero de mirada de acero, decidió guardar el revólver en el cajón y empuñar, en su lugar, una simple cámara de fotos. El hombre que había redefinido el western y el thriller policíaco se transformaba en un trotamundos del National Geographic, dispuesto a conquistar, no con balas ni con puñetazos, sino con silencios y miradas, a una mujer madura que arrastraba una vida apacible, aunque también rutinaria. Lo que nació como un romance fugaz, casi un accidente emocional, se convirtió en un estallido de ternura que rompió con todo lo que el espectador creía saber de Eastwood. El tipo duro, el justiciero implacable, se desnudaba, no el cuerpo, sino el alma, y nos mostraba su faceta más humana, más frágil. Para muchos fue un shock, incluso motivo de bromas. Eastwood en una historia de amor, los puentes de Madison, supongo que los volará por los aires, decía la gente. Pero cuando se apagaron las luces de la sala y cayó el telón, nadie podía negarlo. Aquello funcionaba, y funcionaba a lo grande. Los puentes de Madison no solo se convirtió en un clásico inmediato de su filmografía, sino que también demostró algo más inquietante, que Eastwood a estas alturas jugaba en otra liga. Había conseguido emocionar al mundo entero sin disparar una bala ni hacer estallar un coche. Su arma ahora era la emoción pura, y con ella volvía a acertar en el centro del corazón del espectador. No hay nada comparable, es
el paraíso de un tirón. Después de tocar el cielo con Los puentes de Madison y Sin perdón, vino una etapa más reposada, casi como si Clint necesitara respirar. Llegaron títulos como Poder absoluto o Medianoche en el jardín del bien y del mal. En esta última ni siquiera aparecía en pantalla, y vaya si se notaba. El espectador echaba de menos esa presencia inmutable que llenaba el encuadre con solo aparecer. También en esa época llegó Ejecución inminente, películas todas ellas más que dignas, pero que quedaron atrapadas bajo el listón insoportablemente alto de los últimos grandes éxitos. Eran correctas, sí, incluso notables, pero no dejaron cicatrices en la memoria del público. ¿Qué quieres decir con que le tienes? ¿Qué le tengo? ¿Que sé quién es? Muy bien, ¿quién es? Es un tipo que estaba allí. Y entonces, de la calma al disparate más entrañable para un tipo como Clint Eastwood, Space Cowboys. Aquí Eastwood, con el descaro de quien ya ha probado todo, decide subirse a una nave espacial acompañado de un reparto de lujo para recordarnos que el humor también puede flotar en la gravedad cero. La película, entre bromas y camaradería, se convirtió en una de esas cintas que uno se encuentra en televisión un domingo por la tarde y sin saber muy bien cómo, acaba viéndola entera con una sonrisa en la cara. Porque claro, ¿cómo iba a quedarse Clint Eastwood sin ser astronauta? ¿Cómo no iba a plantarle cara a la mismísima luna con esa mezcla de seriedad y sorna que solo él podía manejar? ¿Crees que lo consiguió? Sí, creo que sí. Como Eastwood es capaz de todo sin mover un músculo de la cara, cambia del humor a la tragedia en un abrir y cerrar de ojos. Mystic River es de esas películas que no solo te dejan indiferente, sino que directamente te arrastran a un lodazal emocional del que cuesta salir. Un drama seco, afilado, que no da respiro y que además sirvió para que Tim Robbins y Sean Penn recogieran estatuillas doradas por unas interpretaciones que rozan lo insoportable de lo buenas que son. Clint Eastwood, con la calma de un francotirador que nunca falla, vuelve a demostrar que no necesita artificios ni efectos especiales. Le basta con la cámara y su instinto para tener una historia que atraviesa el alma. Una película soberbia que confirma lo que ya sabíamos, que Clint Eastwood no cuenta historias, las disecciona con bisturí y que su cine no se ve, se sobrevive. Él siempre dice que cuenta historias para adultos, y vaya que si lo hace, en ocasiones, y sobre todo en su etapa más madura como director, sus películas, en ocasiones, te dejan realmente machacado. Pero claro, el viejo Clint nunca se conforma, no entiende lo de descansar en los laureles, él siempre quiere más. Y lo más curioso de todo es que lleva ya un buen tiempo sin coger una pistola, y ni falta que le hace, oiga. Le va tan bien, o incluso mejor, que en aquellos tiempos en los que disparaba primero y preguntaba después. En 2003, Clint Eastwood volvió a noquear al público con un gancho emocional del que resulta imposible levantarse cuando la ves. Esta vez se enfundó los guantes de un entrenador de boxeo en decadencia, condenado a besar la lona en la última gran pelea de su vida. Million Dollar Baby es mucho más que un drama pugilístico. Es la historia de una mujer indomable que persigue con uñas y dientes el sueño de ser boxeadora, y la de un viejo cascarrabias que, entre manoplas y silencios, descubre que todavía tiene algo por lo que luchar. La auténtica maravilla no está en los puñetazos ni en la sangre, sino en esa relación íntima desgarradora y tierna que se va forjando entre ambos. Eastwood de nuevo demuestra que sabe contar historias como nadie, y el resultado fue arrollador. La película arrasó en los Oscars, conquistó al público en todo el mundo y regaló una interpretación inolvidable de Hilary Swank que brilla con una intensidad capaz de eclipsar hasta el mismísimo Eastwood, que como siempre se quedó sin Oscar a Mejor Actor. En 2006, Clint Eastwood decidió que una sola película no bastaba para capturar la magnitud de los acontecimientos acaecidos en Iwo Jima, así que rodó dos, como si el propio mito de la Segunda Guerra Mundial necesitara un díptico a la altura de su leyenda. La primera, Banderas de nuestros padres. Se detienen los marines norteamericanos que alzaron la bandera en lo alto del monte Suribachi, en esa fotografía que se convirtió en icono universal, tan inmortal como la de los soldados soviéticos clavando la bandera roja en Berlín. Una imagen que no solo captura una victoria, sino el instante en que la historia se transforma en propaganda. La segunda, Cartas desde Iwo Jima. Gira la cámara 180 grados y nos obliga a mirar a través de los ojos del enemigo,
con una sensibilidad que desarma y una crudeza que atraviesa la pantalla. Y paradojas del cine, fue esta mirada en japonés la que conquistó más premios, más aplausos y más memoria que la visión estadounidense. Clint Eastwood, con más de 70 años ya encima, firmaba así una gesta doble que no parecía de un director de carne y hueso, sino la de un creador que seguía empeñado en reescribir el lenguaje del cine bélico. En 2008, Eastwood se rodea de la formidable Angelina Jolie para El intercambio, un drama basado en hechos reales que, como era de esperar, conquistó tanto a la crítica como al público. Tras 4 años sin aparecer ante la cámara, Eastwood regresa a escena con la mirada endurecida y la elegancia de siempre para encarnar a un viudo de muy malas pulgas que decide impartir justicia en su barrio lleno de inmigrantes. Un personaje que inevitablemente parece dialogar con todos sus antiguos antihéroes. La edad avanzada no ha mitigado ni su sentido del deber, su capacidad de sorprender y odiar al mismo tiempo a todo lo que se mueve como en sus tiempos mozos. Y la magia funciona. Solo verlo en el cartel de la película era suficiente para llenar las salas y para que el público acudiera en masa a presenciar cómo Eastwood volvía a hacer de las suyas. La película fue un éxito absoluto, una confirmación de que el viejo Clint seguía teniendo el poder de hipnotizar a la audiencia. Fuera de mi jardín. Parecía entonces que esta sería su despedida frente a la cámara, pero como todo buen mito del cine, la historia aún tenía más sorpresas. En 2012 llega Golpe de Efecto, un drama romántico sobre béisbol, vejez y familia, dirigido por su mano derecha de Mystic River y $1 Million Baby. La discreta aparición de Eastwood funciona como sello de calidad y garantía de público asegurado en las salas de cine, aportando seriedad y atractivo comercial solo con su presencia. Invictus, Más allá de la vida, Sully, Jersey Boys o J. Edgar son solo algunos de sus últimos títulos en los que comparte pantalla con gigantes como Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Bradley Cooper o Matt Damon. Casi nadie se atreve a decirle que no al gran Clint Eastwood. En 2019 se estrenó La Mula, la cual vuelve a protagonizar. Y oye, no está mal, pero la verdad, creo que no es lo que el director y actor tenía en mente. Sin embargo, la historia de Richard Jewell vuelve a sacar al director en estado puro que es Clint Eastwood. La película, basada en hechos reales, es sencillamente magnífica y la historia que cuenta solamente la podía contar de manera magistral el bueno del tío Clint. ¿Preparado para contraatacar? Si hay una película que no he podido terminar de ver es Cry Macho. No me gustó nada lo que estaba viendo y preferí no verla. La verdad es que no es una película que haya calado en la retina del espectador. Por cierto, ¿a alguien le ha gustado esta película? De todos modos, si alguien puede permitirse el lujo de hacer una película mediocre, ese es Clint Eastwood, solo faltaría, vaya. Conjurado número 2, que ha sido estrenada recientemente, ha recuperado el interés del público, con otra historia basada en hechos reales. Pero todos esperamos con ansia una obra maestra más que nos haga sonreír y adorar a nuestro antihéroe favorito. Nuestro querido Clint Eastwood sigue trabajando a sus 95 años y sigue confeccionando otra película de la cual a día de hoy, en septiembre de 2025, no hay información. Eastwood expresó que no tiene intención de retirarse y que a sus 95 años sigue comprometido con el cine, criticando la actual tendencia de Hollywood hacia los remakes y franquicias. Su filosofía es clara: haz algo nuevo o quédate en casa. Pues hasta aquí esta filmografía del más grande entre los grandes del cine, al menos para mí. ¿Y para ti, lo es? ¿O a quién pones por delante de este colosal actor y director? Yo ya sin más me despido. Si te ha gustado el vídeo, por favor, comparte y suscríbete. Me ayudarías muchísimo, de verdad que sí. Al igual que dando a me gusta y comentando cualquier cosa que te apetezca. Incluso un insulto. Oye, al final es un vídeo sobre el tipo más duro del cine, así que supongo que tampoco pasa nada si hay un insulto por ahí. Bueno, lo que queráis. Muchísimas gracias por la atención. Yo soy Daniel Casas. Hasta la próxima.